¿Cuento para que empiece Jesús como antes? Cuéntamela. Uy, no, ya. Empezamos en 3, 2, 1. Cero, ¿no? Ya, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús y este es otro video sobre lógica. Esta vez vamos a hablar sobre otro libro que es sobre el modos de significar del autor Alfonso García Suárez. Bueno, a nosotros solo nos tocó el capítulo 5 que trata sobre teorías de la verdad. Siguiente PPT, por favor. Bueno, conozcan al equipo. Somos los mismos del anterior video. Está Israel, Alex, yo, Luis y Maite. Bueno, y valga la redundancia, pertenecemos a la Universidad Nacional Miguel San Marcos, la mejor universidad del Perú. Ya, sigue, sigue. Ah, bueno, no sé a quién le toca, así que hable rápido, pues. Ok, gracias, compañero. Bueno, ahora vamos a tocar el primer subtema del capítulo 5, que se llama Una clasificación de las teorías de la verdad. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Para iniciar, primero voy a explicar qué es una teoría sustancial de la verdad. Solamente algo corta. Bueno, esta teoría es aquella en realidad que define la verdad en términos de algunos de propiedad o de conjunto de propiedades. Y a su vez, esto se opone a la teoría de deflación de la verdad. Pero ahora también, ¿qué es la teoría deflacionaria de la verdad? Pues esta en realidad considera que el predicado es verdadera y, y que en realidad el predicado es genuino. Ahora, cabe recalcar que las teorías sustanciales de la verdad pueden dividirse en teorías realistas y teorías no realistas como están especificados justamente en el PPT que estamos observando. Bueno, en la teoría realista de la verdad se afirma que un enunciado es verdadero si solo si se da el estado de cosas que expresa con independencia de la existencia de cualquier mente o cualquier esquema conceptual. Entonces, pero en ello entonces se llega a que la mayoría de las teorías de verdad como correspondencia caen en este apartado, en lo que sería la teoría realista. Por el contrario, como podemos ver en la parte de la teoría no realista, caen las teorías pragmáticas y las teorías de verdad como coherencia, que son teorías también no realistas. Pero, ¿qué es una teoría no realista? Bueno, esta puede ser, como se menciona ahí, una teoría de correspondencia, pero entonces esta negaría el estado de cosas expresado por un enunciado, sea independiente de nuestras mentes o de nuestro esquema conceptual. Es prácticamente lo contrario de lo que está especificando en la teoría realista. Es la negación en ello. Bueno, siguiente diapositiva, por favor, compañero. La teoría de verdad como correspondencia. En este apartado se establece que la concepción de la verdad en sí consiste en alguna forma de correspondencia entre creencia y hecho. Además de ella, se puede distinguir dos tipos de teorías de la verdad como correspondencia. Como podemos observar, que la primera sería como semejanza o congruencia. De acuerdo con estas teorías, hay un isomorfismo estructural en lo que mencionan entre lo que son los portadores veritativos y los hechos a los que corresponden cuando aquellos son verdaderos. Y bueno, las partes del portador veritativo encajan con las partes de los hechos. Esto sería la correspondencia como semejanza o congruencia. Ahora, la correspondencia como relación convencional. Esta teoría en realidad
no va a pretender que el portador veritativo refleje o figure o estructuralmente sea isomórfico como se menciona en la semejanza o congruencia. Bueno, entonces diría que el estado de cosas con el que está correlacionado, diría que un portador veritativo como un todo está correlacionado en sí con un estado de cosas como un todo. Entonces, no hay nada natural en la correlación, sino que es el producto de convenciones lingüísticas, lo que diría la correspondencia como correlación convencional. Bueno, entonces, siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ahora seguimos con el subtema de la correspondencia como semejanza, en el cual vamos a explicar un poco sobre la teoría russelliana de la verdad como correspondencia múltiple. Bueno, Russell comienza presentando en sí lo que es un análisis de la creencia. Bueno, en todos los actos cognitivos de la mente, ya sea creer, dudar, percibir, entre otros, si hay en alguna relación con objetos distintos de ella misma. Si la creencia fuera una relación diática entre la mente y un objeto único, en este caso lo juzgado y lo creído, entonces tendríamos que aceptar que, vamos a utilizar en este caso el ejemplo de que el mismo Russell da en uno de sus escritos, en el cual hace mención Otelo cree que Desdémona ama a Casio, o bien no cree nada o cree que es una falsedad objetiva. Bueno, sigamos con este ejemplo que había mencionado. Dado que Otelo cree falsamente que Desdémona ama a Casio, ¿cuál es el objetivo del juicio Desdémona ama a Casio? Bueno, no cabe la escapatoria de decir de que los juicios verdaderos tienen objetivos mientras que los falsos carecen de ellos, como está especificando ahí. Ahora, siguiendo para entender un poco más el ejemplo de lo que quiere decir sobre la creencia de Otelo, Desdémona cree que Desdémona ama a Casio, vamos a un poco diseminar este ejemplo para entenderlo con más claridad. ¿Okay? Entonces, la salida de la dificultad, según Russell, lo que nos está queriendo decir es que consiste en mantener que lo que creemos o juzgamos no es una sola cosa en sí. Cuando Taylor cree que Desdémona ama a Casio, no puede tener ante la mente un objeto simple, la falsedad objetiva de la amar a Desdémona por Casio. Por el contrario, el juicio, la creencia es una relación entre un sujeto, que en este caso es la mente, que juzga o que cree, o varios objetos. El sujeto y los objetos son las partes constitutivas del juicio de la creencia. Como toda relación, la de juzgar o creer tiene una dirección en sí. Así, la creencia anterior de Otelo difiere de su creencia de que Casio ama a Desdémona. Siempre se tiene que seguir esta dirección para poder afirmar que es verdadera la creencia que se está planteando. En este caso, Otelo cree que Desdémona ama a Casio, ¿no? No puedes cambiarle la dirección, que en este caso la flecha sería ama, ¿no? No puedes cambiar los términos, en este caso de que Casio ama a Desdémona. Solamente cumpliría con el primero, que Desdémona ama a Casio. Bueno. Entonces, uno de los objetos de la creencia ha de ser un objeto relación que entreteja los otros objetos que, en este caso, como dije, es ama, ¿no? En el cual dirige, tiene este punto en el cual refiere la relación entre ambos términos. Bueno, siguiendo con ello, entonces, pero esta relación no es la que crea la unidad del complejo total formado por el sujeto y los objetos tampoco, ¿no? La relación amar es uno de los objetos de la creencia, uno de los ladrillos del complejo total, como menciona Russell. Pero en sí el cemento es la relación de creer. Por eso podemos simplificarlo en esta simple fórmula, como donde se menciona en la diapositiva, que la verdad sería entonces creer Otelo,
Desdémona, Amar, Casio, en el cual estos cuatro términos en realidad, pero vamos a poner como tres, que sería creer, es como un término, Otelo otro término, y Desdémona, Amar y Casio podrían funcionar como un solo término, en el cual la verdad se seguiría cumpliendo, como mencioné antes, siempre y cuando no se cambie la dirección o tampoco se cambien la fórmula de la ubicación de los componentes de esta fórmula en sí. Mientras se siga manteniendo esta fórmula, la verdad va a estar ahí en este enunciado que se está especificando. Ahora, siguiente diapositiva, por favor, compañero. Oh. Ya. Ahora explicar sobre la correspondencia como correlación convencional de la teoría de Austin. Bueno, citando a Austin, él dice que no hay necesidad en absoluto de que las palabras usadas al hacer un enunciado, que en este caso sea verdadero, reflejen en forma alguna, por muy indirecta que sea, ningún rasgo de las situaciones o eventos. Un enunciado no necesita más, a fin de ser verdadero, reproducir la multiplicidad, digamos, o la estructura o forma de la realidad, que una palabra necesita ser onomatopéyica o una escritura pictográfica. Eso es lo que menciona Austin sobre su teoría. En resumen, lo que estaría diciendo es que la correlación entre las oraciones y el mundo es absoluta y tiene una permanente convención en ello, ¿no? Austin también nos menciona que hay dos conjuntos de convenciones que debe haber para los propósitos de la comunicación. En este caso tenemos las convenciones descriptivas y las convenciones demostrativas. En las convenciones descriptivas nos menciona que las correlaciones en sí, en las convenciones descriptivas, las cuales hace referencia de que ellas correlacionan las oraciones con tipos de situaciones o estado de cosas, mientras que las convenciones demostrativas son las que correlacionan los enunciados con situaciones o estados de cosas históricos particulares. Bueno, eso es lo que menciona Austin sobre los propósitos de comunicación. Siguiente diapositiva, compañero. Ahora las objeciones de las teorías correspondentistas. Bueno, primero vamos a hablar sobre la objeción de la relación de correspondencia. Bueno, las teorías de la correspondencia se resumen en que un enunciado verdadero es es el que corresponde a los hechos. Pero hay objeciones que mencionan que no hay tal relación en sí. A esta objeción, el teórico de la correspondencia puede replicar que correspondencia no es más que un modo rápido de resumir una teoría en la que no se postula ninguna tal relación que ellos mismos especifican en realidad. Ahora bien, si una teoría así no nos compromete con una ontología de hechos, ni con un análisis de correlación entre hechos y portadores veritativos, entonces surge esta duda, pues, ¿no? Entonces se estaría reduciendo a una teoría deflacionaria. Bueno, esta es la objeción que se le hace a la correspondencia, a la relación de la correspondencia. Ahora las objeciones a los hechos. Bueno, en las objeciones a los hechos tenemos a Frege, a Strayson y a Davidson. La primera objeción que tenemos es sobre Frege, ¿no? Él nos dice que para contrastar nos da este ejemplo, ¿no? Él contrasta un cuadro con una oración o con un pensamiento. Un cuadro puede ser llamado verdadero en sí, si corresponde a lo que pretende representar. Si es que el cuadro representa un cuadro, claro. La verdad de un cuadro es, pues, relacional. Podemos juzgar si es verdadero solo si conocemos el otro término de la relación, el objeto representado. Es lo que menciona Frege. Pero la verdad de una oración o de un pensamiento no es relacional. No se trata de que aquí
tengamos primero que descubrir el estado de cosas que pretenden describir y luego comparar la oración con el que para ver si le corresponde o no. Bueno, entonces esta es la primera objeción que hace Frege con respecto a los hechos. Ahora, siguiendo con Strawson, menciona que los hechos son los que él hace una objeción a lo que es la teoría de Austin, en el cual alienta la teoría de Austin que decía, él alentaba entonces la asimilación de los hechos a las cosas, ¿no? O denunciar a referir, y además Austin sugiere que todo enunciar involucra lo que es la referencia, ¿no? En este caso se refería a lo que es la demostración, y el caracterizar que sería la descripción, ¿no? Pero enunciar es diferente tanto de describir como de referir, pues es ambas cosas a la vez. Entonces, el enunciado solamente se resumiría en lo que es la referencia con descripción, como dice Strauss, ¿no? Entonces, siguiendo con ello, la persona, la cosa, a la que se refiere la parte referencial del enunciado y a la que se ajusta o no su parte predicativa, es aquello acerca de lo cual trata el enunciado en sí. Entonces, viendo todo esto, lo que mencionaba Austin, Strawson diría que el hecho va unido a cláusulas que los hechos son los que los enunciados enuncian, no aquello de lo que tratan, sino que los hechos son conocidos, enunciados, también aprendidos, comunicados y de otras formas que se les puede decir, ¿no? Pero no son como las cosas o sucesos oídos, vistos y entre otros también, ¿no? Sino que entre eso es verdadero, como menciona, y eso es un hecho. Tan solo hay una diferencia estilística, lo que mencionaría Strawson. Bueno, y por último, tenemos a Davidson, la objeción de Davidson, el cual defiende una teoría de la correspondencia, pero rechaza los hechos como correlatos adecuados de los enunciados, es decir. Bueno, entonces diríamos que la situación en la que nos encontramos es que los hechos no parecen en sí ser identificados independientemente. La primera consiste en ensayar la puesta en correlación de las oraciones con objetos y no con hechos. Y esto lo veremos más adelante con mis compañeros, en el cual van a ver las propuestas que da Tarski sobre estos problemas. Y la otra que se menciona también es consistir en renunciar o a poner en correspondencia las oraciones con entidades extralingüísticas y adoptar una teoría de la verdad como coherencia. Bueno, eso es lo que mencionan Frege, Strawson y Davidson a sus objeciones a los hechos. Bueno, esa sería toda mi parte y le doy paso a mi compañero para que siga con la exposición. Bueno, 5.3, que sería la parte de la teoría semántica de Tarski. Siguiente positivo, por favor. Los objetivos de Tarski. Este participa del espíritu positivista y fisicista, la idea de que todo concepto debía ser resumido a conceptos de la lógica, matemática y física, cuyo objetivo era definir los objetos semánticos menos la satisfacción en términos del concepto de verdad, definir la verdad en términos de satisfacción y, finalmente, definir la satisfacción en términos físicos y lógico-matemáticos. Además, pretendía dar una teoría de modelos donde no solo evaluara alrededor del concepto de satisfacción, sino también usara una técnica de recursión donde la propia estructura de la oración afecta su valor de verdad. Considerando también que para definir correctamente la verdad se debe satisfacer dos requisitos. El primero, deben ser materialmente adecuadas, poniendo límites al contenido posible que pueden tener, y dos, deben de ser formalmente correctas, poniendo límites a sus formas posibles. Siguiente PPT, por favor. Adecuación material del esquema B. En este punto se analizarán las condiciones, se analizará la condición debe ser materialmente adecuada, puesto que para Tarski se revalorará la concepción aristotélica de verdad. Lo que es y lo que no es, no es. Por ello, él considera que toda definición de verdad debe tener como ejemplo aquello que satisfagan siempre el siguiente modelo. O es verdad sí y solo sí, P.
teniendo como abreviación de sí y solo sí, con SI, donde P se refiere a cualquier oración que tenga referencia con verdad, mientras que O es reemplazable por cualquier nombre de la propia oración, teniendo el siguiente ejemplo. La nieve es blanca, es verdadera, sí y solo sí, la nieve es blanca. Entendiendo que lo entrecomillado es el nombre de la oración de la derecha y la oración la nieve es blanca es verdadera. Por tanto, toda B oración puede describir la definición de verdad general, pero sería una definición muy extensa, puesto que se necesitarían todas las B oraciones posibles. También resaltar que en sí la forma para todo P es verdadero sí y solo sí P, no está formulada correctamente, puesto que no podemos cuantificar el interior de las comillas, o sea, el nombre de la oración o cantidad de nombres. Por ello, esto no es una definición de verdad, puesto que solo es un filtro. Cualquier ejemplo de un concepto de verdad debe satisfacerla y ser comprobada con este esquema de B-oración. Siguiente PPT, por favor. La técnica de la recursión. Con esta técnica, Tarski busca desarrollar de manera más simple su teoría, puesto que si se tienen muchas oraciones, o dos como ejemplo, la nieve es blanca y la hierba es verde. Al resolver sus respectivas B-oraciones quedarían así. La nieve es blanca, es verdadera, sí, solo sí, la nieve es blanca. La hierba es verde, si es verdadera, sí, solo sí, la hierba es verde. Y si a ello le agregamos los conectores lógicos como y, o, sí, entonces, tendríamos una infinidad de posibilidades. Por ello, para resumirlo, Tarski genera 4 cláusulas para estas oraciones, y las cláusulas se detallan ahí. Siguiente PPT, por favor. Corrección formal de la paradoja del mentiroso. En el lenguaje cotidiano podemos encontrar fácilmente incoherencias o paradojas, debido a que no se especifica una estructura formal o el vocabulario del lenguaje de estos conceptos. Por ello, Tarski utiliza la paradoja del mentiroso, la versión de Lukasiewicz, para ejemplificar este recurrente error. Consideremos la siguiente oración. La oración escrita en la línea 20 de esta página no es verdadera. Si utilizamos O para definir este su nombre, o sea, en 1, podemos definir la fórmula del siguiente oración. O es verdadera sí y solo si la oración escrita en la línea 20 de esta página no es verdadera. Pero puesto que la entidad de la oración y su nombre son las mismas, podemos decir lo siguiente. O es idéntica a la oración impresa en la línea 20 de esta página. Y usando una sustitución podemos reemplazarlo de esta manera. O es verdadera sí y solo sí, o no es verdadera. Tarski señala que hay 2 razones por las cuales esta paradoja ocurre. 1, el lenguaje es semánticamente cerrado, y 2, en este lenguaje se mantienen las leyes de la lógica. Con semánticamente cerrado nos referimos a que este propio enunciado engloba un concepto semántico de verdad, donde se dice que todo aquel enunciado que se corresponda a ese mismo enunciado será validado por el lenguaje. O dicho de otra manera, confiere sus propias reglas de verdad y no admite una validación correcta. Teniendo eso claro y que negar el punto 2 puede generar problemas obvios, Tarski pedirá que no se utilicen lenguajes de semántica que sean semánticamente cerrados. Para analizar la respectiva paradoja debemos usar 2 tipos de lenguaje. El primero sería el lenguaje objeto, oraciones que se pueden referirse a un concepto de verdad, y la segunda sería el metalenguaje, donde residen los términos con los cuales se formará el concepto mencionado, o sea, el concepto de verdad. Ya que la paradoja del mentiroso queda neutralizada por su carencia a ser ejemplificada o representada, puede verse como esta oración no es verdadera en lenguaje objeto, pero esto pertenece al metalenguaje. Por ello decimos que es falsa en el metalenguaje mismo. Entonces, al verse envueltos en un problema de un enunciado oscuro o dudoso, se puede simplificar eliminando una de 2 cuestiones, el tipo de lenguaje utilizado o las propias leyes lógicas del lenguaje. Como el segundo es imposible de eliminar, se elimina el primero y para ello se debe analizar qué tipo de lenguaje se emplea y así falsar o validar el enunciado. Siguiente PPT, por favor. La satisfacción para Tarski es el emplear oraciones libres relacionando secuencialmente objetos y fórmulas para definir un concepto de verdad. Este recurso lo empleó para dar una explicación en base a un concepto más general que el de verdad misma y así definir la verdad en este propio concepto. Explicándolo por partes podemos decir que es una oración compuesta. Podemos decir que una oración compuesta, como por ejemplo alguien fuma y bebe, es distinto a alguien fuma y alguien bebe. Esto es porque en la primera se tiene solo una entidad y en la segunda puede que 2. Esto indica que hay oraciones compuestas que en sus componentes no se tienen oraciones en sí, más bien son oraciones abiertas o funciones proposicionales.
de esta manera: X fuma y X bebe. Estas dos oraciones se pueden juntar con una conjunción, X fuma y X bebe, donde se puede mencionar lo siguiente: para algún X, X fuma y X bebe. Entonces, una oración abierta con una sola variable será satisfecha por un objeto respectivo, y a n variables, n plus objetos, o sea, a muchas variables, muchos objetos. Así, la oración abierta X fuma puede ser satisfecha con Churchill, y la oración X ama y con el par ordenado Romeo-Julieta. Pero para Tarski, esta relación de satisfacer no ocurre entre objetos y fórmulas, sino entre secuencias de objetos y fórmulas. Por ejemplo, X ama Y no es lo mismo a Y ama X. Esto para que exista una correspondencia de 1 a 1 para cada elemento. Claro, permitiendo que un elemento se pueda repetir en la misma secuencia. Siguiente PPT, por favor. Siguiente, por favor. Definición recursiva de satisfacción y verdad. Para definir qué oraciones satisfacen la verdad en el lenguaje objeto, que es el usado por Tarski, señala 6 cláusulas. Para analizar estos mismos, detallaré una cláusula y daré una pequeña explicación por cada una de ellas. En la primera cláusula tenemos: una secuencia S satisface a A con el término A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, donde A es un predicado eneádico, seguido de n consonantes individuales. Sí, solo si los términos a los que se refiere A sub 1, A sub 2 están relacionados con A. Esta cláusula se aplica a oraciones atómicas cerradas, donde es satisfecha por todas las secuencias o por ninguna. También nos dice que en cualquier secuencia S, siendo esta irrelevante la cantidad de términos que tenga, satisfacerá la forma siempre que estén relacionados con el propio A. En la segunda cláusula tenemos: una secuencia S satisface a A, variable sub 1, variable sub 2, variable sub n, donde es un predicado eneádico, seguido de n consonantes individuales. Sí, solo si los miembros de la secuencia S sub 1, S sub 2, S sub 3 están relacionados con A. Acá nos referimos a las oraciones atómicas abiertas, donde los objetos están relacionados con cada secuencia en sí, así que sí nos importa el orden de esta. Por ejemplo, para un solo elemento, caso monádico, f sub x sub 2 es satisfecho por la secuencia Asia, Churchill, el Sol, 7, pero no por Asia, Juan Pablo, el Sol, 7, ya que el término 2, o sea, el x sub 2, señala la posición del término, y el segundo término, que sería Juan Pablo II, y el anterior, que sería Churchill, son distintos. En el caso de dos elementos, o diádico, hx sub 1, x sub 4, es satisfecho por la secuencia 9, Romeo, la Luna, Julieta, Churchill, pero no por Romeo, Julieta, 9, Churchill, la Luna, ya que los términos 2 y 4 son distintos en ambos. Y así sucesivamente con más elementos, pero todos relacionados con A. La cláusula número 3 es solamente un caso de negación, y la 4 es un caso de conjunción. Siguiente PPT, por favor. Ahora bien, la 5. Una secuencia S satisface la existencia de variable K en A si y solo si A es satisfecha por al menos una secuencia S', que difieren a lo sumo k-enésimo término. En este punto se refiere a las oraciones cerradas por cuantificación existencial, o sea, que se está evaluando la existencia de al menos un sistema que satisfaga la oración, y al ser abierta, no importa el orden de los términos o el ordenamiento de la variable. Por ejemplo, tenemos la oración alguien fuma y bebe. Se puede traducir a existe un x, x sub 1, que fuma, x sub 1, y g, que es bebe, x sub 1. Y teniendo la secuencia S, 7, África, Azorín, Tarski. Esta satisface la ecuación ya que tiene una variable S' de la siguiente forma: Churchill, África, Azorín, Tarski, donde se exige que difieran en el primer término, y puesto que ya lo hacen, no es necesario. Bueno, la siguiente cláusula, que sería la 6. No, atrás, por favor. La siguiente, es 6. Una secuencia S satisface para toda variable sub k de A, si y solo si A es satisfecha por una secuencia S', que difiere en S a lo sumo en k-enésimo término. Acá nos referimos a las oraciones cerradas por cuantificación universal, o sea, se evalúa la totalidad de sistemas que satisfacen la oración, y al ser cerrada importa el orden. Entonces, si tenemos dos sistemas S y S', ambos deben satisfacer la oración o la totalidad no será validada. Por ejemplo, la oración todos los fumadores son bebedores.
Esto se puede mencionar de la siguiente forma: para todo x sub 1, y ahí tiene una negación de un paréntesis. En el paréntesis contiene fx sub 1 y negación de gx sub 1, donde se está utilizando una definición de condicional que se detalla al lado, ¿no? Si A, entonces B, eso es equivalente por definición a negación de A, a negación de un paréntesis A y negación de B. Entonces, si queremos analizar el enunciado, debemos definir dos sistemas: S, Platero, Tarski, Albuquerque y 9 puntos sucesivos, y S', Adolfo, Suárez, Tarski, Albuquerque, 9, donde ambos difieren en el primer término obligatoriamente. Ahora, si analizamos en S primero por la cláusula 1, esta no se valida, puesto que el platero no corresponde a ser fumador. En la cláusula 4 tampoco se valida, puesto que no cumple con ninguna de las actividades, ni fumar ni beber. Pero en la número 3, en la cláusula número 3, sí satisface, puesto que si se niega aquello que está dentro del paréntesis, que es fumar y no beber, entonces se está validando su negación. Recordemos que la cláusula 3 dice: la negación de A es válida si y solo si no se satisface A. Pero en S' no se valida. Usando la cláusula número 2 vemos que es válido, ya que Adolfo fuma, pero también usando la cláusula número 4, perdón, puesto que él no bebe, también se valida. Entonces, si se valida el interior del paréntesis, su negación es inválida, incumpliendo la cláusula número 3. Por tanto, sería inválido este análisis universal. O sea, todo sería inválido. Siguiente cláusula, la última, sería la 7. Una oración es verdad si, solo si, es satisfecha por todas las secuencias y falsa si no es satisfecha por alguna. Para explicar este punto usaremos un ejemplo sencillo, y como en la cláusula anterior iremos deduciendo. Sea la oración negación para todo x sub 1, px sub 1, y sea S cualquier secuencia. Entonces, si usamos la cláusula número 3, esta oración será satisfecha si solo si se valida su negación, ya que recordemos que ahí está la negación antes del para todo, antes del cuantificador. Y usando una cláusula 6, vemos que S no satisfacerá la oración si solo si hay un S' que difiere en S en el primer término que no satisfaga px sub 1. Pero usando la cláusula número 2, no será satisfecha si solo si el primer término no fume. Entonces, es imposible que no exista una secuencia donde el primer término no fume. Por tanto, sea cual sea esta secuencia, siempre será válida en la oración. Ahora sí, pase a mi compañero. Bueno, el siguiente punto sería la pregunta: ¿es la teoría semántica una teoría de la correspondencia? Bueno, el artículo original de 1935, Tarski mencionó lo siguiente: consideremos la verdad de una oración como su correspondencia con la realidad. Tarski cumplió con su planteamiento principal de dar una formulación lo más precisa posible a esta concepción, aunque también la consideró como inexacta. Siguiente, por favor. Existe una razón por la cual a la teoría semántica se le conoce como teoría de correspondencia, y esto se busca concretamente en la noción o concepto de satisfacción, ya que esta última es la noción básica o esencial para poder definir a la verdad. ¿Y por qué se dice esto? Siguiente, por favor. Hay veces en el que la satisfacción no se relaciona con la correspondencia que la intuición esperaba, es decir, que las funciones que se satisfacen no se parecen demasiado a los hechos. Esto principalmente sucede porque no se refieren a ningún individuo en particular. En cambio, si le colocamos nombre propio, todos los satisfacedores se aproximarían mucho más a los objetos ordinarios de la oración. Veamos en el siguiente ejemplo de Davidson. Siguiente, por favor. Tenemos lo siguiente: Dolores ama a Dagmar. Esto sería satisfecha por Dolores y Dagmar en ese mismo orden, a condición de que Dolores ame a Dagmar. Supongamos que Dolores y Dagmar en este orden tampoco es un hecho. El hecho que verifica a Dolores ama a Dagmar tendría que incluir el amar de alguna manera. El objetivo de Davidson, como lo menciona, no es que
o es satisfecha por todas las funciones, significa exactamente lo que pensábamos que significaba o corresponde a los hechos. Es solo que estas dos frases que mencioné tienen en común el expresar una relación entre el lenguaje y el mundo y que ambas son equivalentes a o es verdadera cuando es una oración cerrada. Siguiente, por favor. El siguiente punto es la pregunta. ¿Es la teoría semántica una teoría vacua? Bueno, ¿y por qué se dice esta cuestión? Esto se menciona ya que el mismo Tarski en un pequeño pasaje dice dar la concepción semántica de la verdad sin renunciar a ninguna actitud epistemológica. También se puede seguir siendo realistas ingenuos o idealistas, empiristas o metafísicos. Es decir, que la concepción semántica es completamente neutral hacia todos estos asuntos. Siguiente, por favor. Entonces, sí, es así que se alude que la teoría de Tarski es vacua en el sentido de que es compatible con cualquier teoría de la verdad. Siguiente, por favor. En este punto se llevará si Tarski completó su proyecto fisicista. Bueno, por lo que hemos visto, Tarski deseaba reducir todos los conceptos semánticos a conceptos físicos y o lógicos matemáticos. Siguiente, por favor. Hartree-Fock argumenta que Tarski solo consiguió realizar parcialmente lo que tenía planteado, ya que las cláusulas básicas de la definición de satisfacción de este mismo no reducen el concepto de satisfacción para las oraciones simples de un modo fisicistamente satisfactorio. Siguiente, por favor. Lo que consigue la definición recursiva de satisfacción es reducir la satisfacción de oraciones compuestas a la oración de oraciones simples, pero la noción de satisfacción aplicada a oraciones simples, perdón, ya no se puede reducir a más. Siguiente, por favor. A fin de defender esto, Field traza una analogía con otra parte del programa fisicista, que lo llama la reducción del concepto químico de valencia a conceptos físicos y lógicos matemáticos. Field no pide que comparemos dos definiciones de valencia, Field nos pide que comparemos dos definiciones de valencia. En ambas, la variable sería E y tiene como ámbito al elemento, y la otra variable sería N y tiene como ámbito a los números. La definición primera sería como el primer punto que podemos ver, donde E tiene la valencia N, sí y solo si hay una equivalencia material, donde E es potasio y N sería 1, como también E puede ser tungsteno y N 6. En la segunda definición, que es el segundo punto, sería de otra manera, en la que hay solo dos propiedades atómicas pertinentes para la valencia de un elemento, en el que cada una viene en grados medibles en números enteros y que la valencia de un elemento es la suma de los grados de las dos propiedades. Su forma sería la siguiente, como podemos ver en el segundo punto, donde E tiene la valencia N sí y solo sí, bueno, especificando que en todo el mundo posible, con las mismas leyes naturales que el mundo real, el grado de la propiedad atómica P de E más el grado de la propiedad atómica Q de E es igual a N. Aquí se ve el problema de la primera definición, y es que no explica qué es el concepto de valencia, mientras que la segunda definición sí lo hace. Y lo mismo sucede con el concepto de satisfacción de Tarski, a la no reducción de oraciones simples. Siguiente, por favor. Field sugiere
entonces una estrategia para poder construir una definición de la verdad fisicistamente aceptable. Primero se debe definir la verdad en términos de satisfacción al modo de Tarski, pero además se debe definir la satisfacción de oraciones atómicas abiertas en términos del concepto semántico de aplicación de un predicado a un objeto, lo cual se debe combinar con todas las cláusulas básicas de la definición de Tarski. Luego se reduce el concepto semántico de la aplicación por medio de una teoría causal de la referencia. Siguiente, por favor. Si se considera que Tarski entendió por fisicismo el concepto de no llevar a un fin de reducción a metas explicativas o un no intento de reducción de todos los conceptos a conceptos de la física teórica, entonces este argumento o crítica que hace fiel hacia él hubiera sido por gusto o incorrecto. Siguiente, por favor. Pero si este fue el objetivo fisicista que impuso Tarski, entonces su definición sí alcanzaría su meta, pues el programa solo exige equivalencia extensional entre los resultados en el que se traduce. Bueno, a continuación, mi compañero continuará con la exposición. Sí. Ya. Bueno, yo continuaré con el subcapítulo 5.4, que ha de tratar sobre la teoría de la verdad como coherencia. Bien, frente a la dificultad casi imposible de tener que asimilar lo afirmado por las proposiciones con los hechos o situaciones a las que se quieren tratar, que son de distinta naturaleza u origen, las teorías de la verdad como coherencia solucionan de inmediato este problema. Primero porque prescinden de la teoría de la verdad como correspondencia. Esto de correspondencia es la relación de complementación, concordancia, equivalencia o simetría que existe o se establece entre dos o más cosas, que en este caso serían proposiciones. Así, las teorías de la verdad como coherencia parten de que es improbable salir del ámbito del pensamiento para captar un ámbito de hecho independiente. La verdad sería más bien la coherencia que se da entre nuestras creencias. Si se da una coherencia entre ellas, nuestras creencias, sabremos que hay una verdad y en caso contrario, pues no habría esto. Siguiente, por favor. Antes. No antes, por favor. Ya. Ahora me adentraré a dos representantes de esta teoría. El primero es Bram Blanchard. Ya. Bien. El coherentismo de Blanchard descansa sobre una particular concepción sobre la relación entre pensamiento y realidad, rechazando la clásica distinción radical entre pensamiento y objeto, que es muy diferente a realidad y objeto. Blanchard sostiene que pensamiento y objeto difieren solamente en grado de realización. Por esto que, según Blanchard, la finalidad del pensamiento es desarrollarse hasta convertirse en una unidad, a una entidad más que todo, con la realidad, lo que sería corresponder más que todo. Para Blanchard, así la realidad sería, valga la redundancia, la realización de un sistema máximamente completo y coherente de proposiciones. En este orden de ideas, un juicio es verdadero si solo si pertenece a este sistema máximamente coherente de proposiciones. El sistema máximamente coherente de proposiciones propugnado por Blanchard es comprensivo, es decir, contiene todos los hechos conocidos y así también es un sistema en el cual todas las proposiciones se sostienen mutuamente.
Y bueno, si bien es cierto que el sistema propuesto por Blanchard es utópico, hay que tomar en cuenta que la coherencia es una cuestión de grados, puede variar entre menos a más. Y aun cuando una proposición no sea absolutamente verdadera por la carencia de ese, entre comillas, sistema utópico, puede ser parcialmente verdadera en la medida en que pertenezca a un sistema aceptable coherente de proposiciones. Bien, ahora siguiente. Ya. El siguiente representante de esta teoría es Neurat. Para esto tendremos que eh, hacer un breve recuento histórico, bueno, al pasado. Bien, influido por el Tractatus, este libro de Wittgenstein, el Tractatus Lógico-Filosóficus, los miembros del Círculo de Viena suscribían una teoría correspondentista de la verdad. Motivados por estas preocupaciones epistemológicas, los positivistas lógicos diseñaron una especie de test para examinar la verdad o falsedad de una proposición dada. Bueno, este test fue diseñado particularmente por Carnap y Schick. Y bueno, tuvo dos partes. El primero es que los enunciados que refieren inmediatamente a la experiencia deben ser directamente verificables con los hechos a los cuales estos enunciados refieren. Y la segunda sería la verdad o la falsedad de otros enunciados que no refieren inmediatamente a la experiencia. Se puede evaluar por las relaciones lógicas que éstas guardan con los enunciados de clase. Casi todo lo contrario al primero. Ya. Neurat, ahora sí acá aparece Neurat, rechazó todo esto. Rechaza el test de Carnap y Schlick, sosteniendo que la única manera de examinar el valor de la verdad de una proposición es analizar sus relaciones con otras proposiciones. Y por eso aparecen varios conjuntos de proposiciones. Según Neurat, la investigación necesita de revisión y reajustes constantes, de manera que así se alcance un conjunto comprensivo de creencias. La metáfora utilizada por Neurat para explicar este coherentismo es la adquisición de conocimiento. Sería como reparar una balsa mientras flotamos en ella, ¿no? Es una práctica más que todo. Y bueno, en ese estado de cosas, entonces la posición de Neurat depende de las nociones de consistencia y comprensión, y de la tesis de que el conocimiento humano no descansa sobre una base sensorial incorregible. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, terminando la explicación de estos dos representantes del coherentismo, pasaremos a otros representantes, pero ahora de las teorías pragmáticas. Primero, las teorías pragmáticas de la verdad han sido defendidas por los filósofos pragmatistas, o bueno, por filósofos cercanos a ellos, como Charles Sanders, William James, del que vamos a hablar acá también, de Dewey, William Van Orman y Richard Rorty. La idea central de esta teoría pragmatista es que la verdad es lo útil. Así, el pragmatismo sostiene que las creencias y acciones son herramientas para ser usadas y que son verdaderas en cuanto funcionan y también si funcionan bien, más que todo. Una opinión verdadera es así para los pragmatistas una opinión esencial o intrínsecamente útil. Y una teoría verdadera es aquella que cumple exitosamente con los designios para los que fue creada. Otro nombre para el pragmatismo es en filosofía de la acción, así como dato curioso. Ahora sí, siguiente, por favor. Bien, ahora vamos con uno de los representantes del pragmatismo, de Peirce.
Peirce indica que el pragmatismo es un método según el cual el significado de una concepción intelectual viene determinado por las consecuencias prácticas de ese mismo concepto. Para Peirce, el reconocer un concepto bajo sus distintos disfraces o el mero análisis lógico no son suficientes para su completa comprensión, o bueno, mejor dicho, para nada en sí. Bien, el pragmatismo para Peirce propugna que las teorías deben estar unidas a la experiencia y permite solventar las confusiones conceptuales relacionadas al significado de los conceptos con las concepciones prácticas. De esa manera implica la aplicación del exitoso método de las ciencias a las cuestiones filosóficas. El método pragmatista permite clarificar conceptos como realidad o probabilidad. Y así también permite mostrar cómo podemos alcanzar conclusiones verdaderas en la investigación, y finalmente permite afirmar que no hay nada incognoscible que no pueda establecerse aplicando el método de la ciencia. Bien, el pragmatismo de Peirce está lejos tanto de otras interpretaciones incorrectas que se han hecho de él, como la noción vulgar de pragmatismo, que enfatiza la búsqueda del beneficio, la utilidad o conveniencia política. El mismo Peirce quiso desmarcarse en la vida del camino erróneo del pragmatismo. Él había tomado en manos de otros que, bueno, había convertido esta doctrina en un carácter metafísico. Por este motivo trató en sus últimos años de clarificar el significado de su máxima original, hablando entonces de las consecuencias pragmáticas que podrían crear otra concepción de esta palabra pragmatismo. Por eso que, bueno, más adelante él cambiará este nombre, pragmatismo, lo cambiará por pragmaticismo para evitar estas confusiones. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, continuamente veremos a James y Dewey, William James y John Dewey, son dos representantes. Y ahora, ¿por qué tenemos estos dos juntos? Pues sus conceptos tienen alguna similitud, por lo tanto empezaré a presentar aquella. Bien, los dos consideran que el pragmatismo es una corriente idealista subjetiva ampliamente difundida en la filosofía burguesa moderna, específicamente en Estados Unidos, porque ahí nace el pragmatismo. Pues en el centro de la filosofía del pragmatismo se halla el denominado principio del pragmatismo, que determina el contenido del saber por sus efectos prácticos. Pero el pragmatismo no entiende por utilidad práctica la confirmación de la verdad objetiva por el criterio de la práctica, sino que lo satisface los intereses subjetivos del individuo que lo esté usando. En esto concuerdan James y Dewey. Bueno, ahora esta explicación refleja en última instancia el estrecho practicismo del típico burgués norteamericano en la explicación de la realidad. Así el pragmatismo mantiene los puntos de vista del empirismo radical, así también a fin del empiricriticismo, una fusión de estas corrientes. Y bueno, el pragmatismo identifica la realidad objetiva con la experiencia y la división entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Estos solo se realizan dentro de la experiencia. En lógica, el pragmatismo tiende abiertamente al irracionalismo, según James, por ser subjetivo, o en forma disimulada, como diría Dewey, que son diferentes conceptos, irracionalismo y disimulación. Bueno, ahora el pragmatismo considera las leyes y formas de la lógica como ficciones útiles. En ética, por ejemplo, el pragmatismo se atiene al mejorismo, o sea, mejorar. Y bueno, desde este punto de vista, el mejoramiento gradual
es como un orden existente. Y también en sociología, el pragmatismo varía desde el culto de las grandes personalidades, considerado por James, y la apología de la democracia burguesa, por Dewey. Así también hasta la defensa directa del racismo y el fascismo, ya extrapolándonos a otro defensor un representante de este pragmatismo, que es Schiller. Y bueno, acá acaba mi parte, así que le doy mi pase a mi compañero Israel. Antes de pasar con los puntos que se van a tratar en esta parte del texto, es necesario definir qué son las teorías deflacionarias. Y bien, estas son un conjunto de teorías que coinciden en que las aseveraciones que predican la verdad de una proposición en realidad no le contribuyen la propiedad llamada verdad a dicha proposición o enunciado. Y pues conociendo esto, podemos continuar con los siguientes puntos. La teoría de la redundancia. Tenemos que saber, en primer lugar, que los teóricos de la redundancia no sostienen que el predicado es verdadero, repite lo que se ha dicho previamente en una oración, sino que afirman que ese predicado no tiene ninguna función, es decir, que es vacuo, ¿no? Por el hecho de que no brinde información nueva respecto a la oración. Pero sería el matemático inglés Frank Plumpton Ramsey quien formularía la conocida teoría de la redundancia. Ramsey sostiene con esta teoría que las expresiones adverbiales tales como verdaderamente, de hecho o es verdadero que, unidas con una oración, no dicen más que lo que de por sí ya dicen las oraciones. Y pues asimismo asegura que de esa manera no solo no habría falsedades, sino que tampoco habría verdades. Por ello, a su teoría se le puede conocer también como una teoría de la no verdad. Pero esa no es la única teoría que se le asocia a Ramsey. Y bueno, para entender esta nueva teoría, tenemos que reconocer que en ocasiones adscribimos la verdad ciegamente sin conocer la proposición en cuestión, como por ejemplo, todo lo que dice el Papa es verdadero. Si aceptamos la cuantificación de segundo orden sobre proposiciones, esta oración podría ser reescrita en la siguiente manera. Si el Papa dice que P, entonces P. La teoría progresional. En esta parte se inicia hablando sobre la crítica que se le hace a la teoría de la redundancia, que usa la cuantificación de segundo orden que vimos en la parte anterior. O sea, en el ejemplo, si el Papa dice que P, entonces P. Bueno, a este tipo de cuantificación se le han hecho objeciones como la del filósofo Willard King, que estipula que utilizarla nos compromete de manera ontológica con entidades abstractas con las que no tendríamos que tratar. Y esta no sería la única crítica que se le hace. Recordemos la oración nuevamente, ¿no? Si el Papa dice que P, entonces P. En este caso, tendríamos que asumir que P es una oración en sí misma y que posee un verbo, o sea, que debería ser entendida como si ésta contuviese un predicado implícito en sí, ¿no? Pues acerca de esto, el lógico neozelandés Arthur Pridor sostiene que esto se debe a la deficiencia de los lenguajes naturales para leer los cuantificadores de segundo orden, por lo cual propone como solución ampliar los lenguajes naturales con el fin de formar cuantificadores de uso coloquial a partir de palabras que introducen preguntas. Ahora bien, asumiendo la sugerencia de Franz Brentano, filósofos un poco más contemporáneos como Dorothy Grover o Neil Belknap indican la existencia de las peroraciones, las cuales son proformas que podríamos utilizar con el fin de tomar las posiciones que podrían ocupar las oraciones del mismo modo que los pronombres pueden tomar el lugar de nombres.
Además, estos sostienen que las expresiones es verdadero o eso es verdadero son de hecho progresiones, a pesar de su forma superficial de sujeto predicado. La teoría minimalista de Paul Horwich. Bien, finalmente, con esta teoría, la cual según él se puede describir como la conjunción infinita de todas las oraciones que ejemplifican una oración como la que podemos ver aquí, entendiéndose el NEC como equivalencia necesaria. Por ejemplo, utilizando la teoría de Horwich, podríamos decir la proposición de que leer es bueno es verdadera, lo cual equivaldría a únicamente decir que leer es bueno. Y pues para Horwich lo que hace esto es brindarnos un lenguaje más sencillo y evitar las complicaciones de cuantificación substitucional sobre variables proposicionales. Y eso sería todo. Ya. Yo tengo que despedir este video. Bueno, supongo que este será ya el último video que nos verán juntos. No creo que nos dejen más trabajos. Bueno, fue un gusto exponer para ustedes, bueno, al público. Y siente PPT. Muchas gracias. Y bueno, denle like al video. Si este video llega a, no sé, 1 trillón de likes, me suicido. Gracias.